Hola a todos, en este video vamos a aprender los conceptos básicos para la creación de una malla de elementos finitos 2D en el software Gmesh. Vemos que el software Gmesh es un software libre que nos permite tanto crear mallas de elementos finitos como visualizar gráficamente los resultados de un análisis. En este caso vamos a enfocarnos simplemente en lo que es la creación de mallas de elementos finitos, dado que es lo que nos ocupa en este video. Vemos que el programa Gmesh lo podemos abordar tanto desde una interfaz gráfica, que es esta que tenemos aquí, como desde un archivo de texto que nos permite controlar los parámetros de la creación de la geometría y de la malla. En este video nos vamos a enfocar en lo que es el uso del lenguaje propio, digamos un lenguaje de programación sencillo que tiene el Gmesh para crear todas sus entidades y controlar todos sus parámetros. Me gusta más este manejo del programa, dado que desde un archivo de texto podemos controlar fácilmente si conocemos los comandos, que vamos a tratar de explicarlos brevemente aquí, los más útiles y los más básicos. Si conocemos estos comandos podemos controlar todos los aspectos de la creación de la geometría y de la malla desde este archivo simplemente. Desde luego que vamos a utilizar esta interfaz porque los resultados visuales de lo que creemos los vamos a ver aquí, pero en lugar de utilizar estas opciones de esta barra lateral que, como digo, no me parecen muy intuitivas, muy amigables para el usuario, simplemente lo que haremos será sincronizar este archivo de texto que creemos con la interfaz gráfica y al actualizar este archivo seguirá actualizando lo que veamos aquí en esta ventana. Más adelante veremos pues cómo funciona todo esto. Para empezar tenemos que la geometría y la malla son, digamos, los dos abordajes distintos que tenemos para crear nuestras mallas en el programa. Primero debemos crear una geometría, es decir, unos puntos, unas líneas, unas superficies en el caso de una malla 2D. Y vemos que para esto tenemos dos tipos de kernel. El kernel built-in es el que viene por defecto con el programa, el que usa por defecto, y pues es el que vamos a utilizar en este caso. El Open Cascade da unas opciones muy interesantes, muy versátiles, pero me parece que se explota muchísimo mejor en el caso de mallas 3D. Entonces en este caso pues utilizaremos el kernel por defecto. Y finalmente, teniendo una geometría, a esta geometría se le adaptará una malla de elementos finitos. Es decir, una malla con sus nodos y sus elementos finitos, sea 1D o 2D, como en este caso estos triángulos. Comenzamos a ver las entidades básicas del Gmesh. Vemos que las entidades básicas del software se definen por una dimensión y una etiqueta o tag. La dimensión simplemente es un número, en este caso será lo que defina si es un punto, una curva, una superficie o un volumen. Si fuéramos en 3D, un punto es de dimensión 0, una curva de dimensión 1 y así sucesivamente. Una etiqueta identifica cada entidad, es única para la entidad y es básicamente un número que nosotros le podemos asignar. En este caso, como vemos, podemos crear un punto y asignarle el tag 1, y en este caso el 4, ¿sí? O si es una línea, se puede asignar el tag 4. Como vemos, las etiquetas son independientes para cada tipo de entidad, por lo cual simplemente podemos utilizar la misma etiqueta para entidades distintas. En este caso, como vemos, se repite la etiqueta 4, pero vemos que una está aplicada sobre un punto y otra está aplicada sobre una línea. Lo que no podría suceder es que hayan dos puntos 4. Desde luego los puntos deben ser con etiquetas únicas para que se puedan diferenciar. Entonces, ya que abordamos los puntos, vemos que los puntos son entidades con dimensión 0, de lo que hablamos ahora, y tendrán asociados una etiqueta, una posición en el espacio. En este caso, dado que vamos a trabajar en 2D, nuestra coordenada Z siempre será 0, simplemente trabajaremos en el plano XY, y un tamaño de la malla en el punto. Es muy útil para refinar la malla en ciertos lugares según nuestras necesidades. Entonces, vamos a comenzar la creación de una malla. La malla que vamos a crear es esta que tenemos aquí. Y básicamente lo que queremos es analizar esta estructura. Entonces, como vemos, debemos crear una malla que se adapte a estas condiciones. Resulta muy lógico pensar que en el círculo que representa el agujero que tiene nuestra superficie, pues deberíamos tener la malla más refinada, es decir, elementos finitos mucho más pequeños para que se adapten a esta geometría curva. Entonces vamos a hacer uso de estas opciones para comenzar a crear esta malla. Ya pasaremos a explicar el código. Lo más básico que debemos entender es que la sintaxis, es decir, el código que debemos redactar para crear un punto en el Gmesh, es esta que tenemos acá. Vamos a escribir punto, definimos un tag, es decir, la etiqueta que le queremos asociar, y introducimos las coordenadas X, Y, Z
recordemos que z va a ser 0 en este caso, y un tamaño de malla. Esta variable tamaño de malla será simplemente lo que nosotros definamos, es opcional. Si nosotros no vamos a tener tamaños diferentes de la malla, pues simplemente no la introducimos y el programa mismo generará pues un tamaño por defecto. En este caso, como vemos, tenemos un punto identificado como el punto 4. En este caso nuestra etiqueta será el 4. La posición será 0 en X, 20 en Y, 0 en Z. Y los atributos de la malla serán tamaño 2. Es decir, el código para crear este punto sería de esta forma. Entonces vamos a pasar a mostrar cómo sería la creación de los primeros puntos para definir nuestra estructura. Una vez estamos aquí en nuestro editor de texto favorito, en este caso sirve cualquier editor realmente, incluso el bloc de notas del Windows. Yo por mi parte utilizo el Visual Studio Code, que tiene una extensión que se asocia perfectamente con el Gmesh. Pero pues realmente podemos utilizar el editor de nuestra preferencia. Lo que haremos será crear un archivo y podemos crearlo antes de comenzar. Este archivo lo llamaremos, bueno, realmente lo llamaremos como queramos, pero en este caso yo lo llamaré malla. Es importante que la extensión sea .geo. El .geo es la extensión por defecto que utiliza el Gmesh para leer lo que es información de geometría y malla. Una vez creamos nuestro archivo con la extensión .geo, podemos comenzar a redactar. Veamos algunas cosas básicas de este lenguaje. Los comentarios se introducen con el doble slash. Entonces podemos decir malla ejemplo 1. Y otras funcionalidades que tenemos es que el programa permite crear variables que podemos llamar posteriormente en nuestro código. De hecho, el programa, bueno, tiene muchas funcionalidades que esperamos explorarlas en próximos tutoriales. En este caso, pues nos quedaremos en algunas funciones muy básicas. Pero, por ejemplo, podemos crear una variable que se llame tm, que significa tamaño de la malla. En este caso lo haremos igual a 2. Y diremos que este es el tamaño normal de la malla, es decir, sin refinar. Y podemos crear una variable llamada tmr, que haremos igual a .1. Y diremos que este es el tamaño refinado, es decir, el tamaño de la malla donde queremos que sea refinada. También podemos crear, dado que la estructura que queremos modelar, en este caso la geometría que queremos crear es la que tenemos a la derecha, creamos primero todos los puntos que vamos a requerir para crear nuestra geometría. Definiremos una variable r que será igual a 3 y diremos que será el radio de la circunferencia. Algo importante es que, como vemos, al final de cada comando que escribamos en el Gmesh debemos poner un punto y coma. Es importante ya que el programa reconoce que un comando terminó tras el punto y coma. Si no introducimos punto y coma tras cada comando, nos va a arrojar un error y no va a funcionar como queremos. Finalmente podemos crear nuestro primer punto. Acorde a la sintaxis que vimos anteriormente, vemos que el punto 1 lo vamos a definir con las coordenadas en X 0, en Y 0, en Z 0 y el tamaño de la malla en este punto será el tamaño normal. ¿Qué podemos ver en este caso? Podemos ver que pues claramente debemos introducirlo entre llaves, el punto y coma al final, y que simplemente lo que haremos será introducir el tag manualmente. Hay otras opciones con las cuales el Gmesh toma un tag automáticamente. Nuevamente en próximos tutoriales exploraremos acerca de estas funciones que son un poco más avanzadas, pero por lo pronto digamos que podemos crear nuestro tag como queramos. La sugerencia es que lo trabajemos de manera ordenada, es decir, idealmente 1, 2, 3 y así sucesivamente según cómo vayamos creando las entidades, tratando de seguir un orden lógico. En este caso nuestro orden será, como vemos, acorde a la figura de la derecha. Lo que queremos es crear los puntos, digamos, en sentido antihorario o cómo vamos a unir posteriormente las líneas. Los demás puntos, pues los podemos introducir rápidamente. Es simplemente lo mismo. En este caso vemos que los 4 puntos exteriores tenemos las coordenadas según la geometría que definimos con el tamaño normal. Y estos puntos no serán útiles para crear la circunferencia. En este caso el punto 5 será un punto auxiliar que servirá como centro de la circunferencia, y los puntos 6 y 7 nos servirán como puntos inicio y final de
las medias circunferencias que debemos trazar. Ya veremos más adelante cómo se trazan estos arcos de circunferencia. En este caso nos quedaremos simplemente con estos puntos. Y ya para ver nuestro resultado dentro del programa, lo que haremos será simplemente guardar nuestro archivo. Posteriormente, lo que haremos será ir al Gmesh. Esta es la interfaz gráfica del programa. Y simplemente vamos a abrir. Y vamos a seleccionar el archivo que acabamos de crear. Como vemos, tenemos los puntos que acabamos de crear. Estos puntos, vemos que si venimos a Tools, Options y en Geometría, Visibilidad, activamos Point Labels, vamos a ver los nombres de los puntos que hemos creado. Vemos que son acordes a lo que queríamos crear, puntos en las posiciones que queremos. Vamos a avanzar rápidamente por la siguiente sección. En este caso vamos a hablar de lo que son las curvas, es decir, las siguientes entidades. En este caso tenemos unas entidades de dimensión 1 y como vemos usualmente estas curvas pueden ser de diferentes tipos, tanto líneas rectas como arcos de circunferencia, que serán los que abarcaremos en este video y pues digamos los más útiles para la mayoría de las aplicaciones. Hay diferentes otros tipos de curvas, como por ejemplo splines, curvas de Bézier y demás, que esperamos abarcar también en próximos tutoriales. En este caso veremos lo que son líneas rectas y arcos circulares. Las curvas siempre, cuando se está utilizando el kernel built-in, como en este caso, se deben crear a partir de puntos de control creados previamente. Esa es la razón por la cual primero tuvimos que crear los puntos y lo que haremos será unir esos puntos o unir algunos de esos puntos más bien para crear nuestras curvas. En este caso lo que vamos a hacer será crear líneas rectas. Vemos que las líneas rectas se crean a partir de dos puntos de control, simplemente un punto inicial y un punto final. En este caso, como ejemplo, tenemos esta línea, la línea 3, tiene como punto inicial el punto 3 y como punto final el punto 4. El orden en que se introduzcan estos puntos es importante porque determinará la dirección de la línea y esto ya veremos más adelante cuando veamos curve loops porque es importante. En este caso, simplemente para que sepamos que no es lo mismo yo decir que la línea 3 va del punto 3 al punto 4 a decir que va del punto 4 al punto 3. En este caso esta línea está definida de derecha a izquierda. La sintaxis simplemente consiste en utilizar lo que es el comando line. Introducimos la etiqueta que queremos que lleve e introducimos las etiquetas del punto inicial y del punto final que ya deben estar creados previamente en la geometría. En el caso de este ejemplo, pues tenemos simplemente que la línea 3 va del punto 3 al punto 4, como vemos una sintaxis muy sencilla. Y lo que son los arcos circulares dependen de tres puntos de control, en este caso un punto inicial, un centro y un punto final. Nuevamente tenemos un ejemplo, en este caso el arco circular que es la curva 5, tiene los puntos de control 6, 5 y 7, el punto inicial es 6, tiene centro en el punto 5 y va hasta el punto 7 como vemos aquí. Es importante decir que en el caso del kernel built-in, los arcos circulares que se introducen máximo pueden tener un ángulo de apertura de 180 grados, es decir, solo se puede trazar como máximo media circunferencia. Si queremos trazar una circunferencia completa, como es el caso, ya veremos cómo lo haremos, pues debemos crear evidentemente dos medias circunferencias, por así decirlo, que luego me determinarán pues la circunferencia completa. La sintaxis también es muy sencilla, simplemente con la función circle, la etiqueta que queremos que lleve, y simplemente las del punto inicial, el punto central y el punto final. En el ejemplo este es muy claro que la sintaxis sería esta, el círculo 5 tendrá los puntos de control entre llaves 6 como inicial, 5 como central y 7 como final. Lo cual indica, y esto es también una sugerencia que sería muy conveniente, trazar los arcos siempre en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, como en este caso lo tenemos. Bueno, ya que estamos nuevamente en nuestro código que estamos redactando para crear la geometría, vamos a introducir ahora nuestras 6 líneas que son acordes a lo que tenemos en la figura que muestro a la derecha. En este caso pues resulta bastante evidente, ¿no? Y lo podemos ver bastante fácil que básicamente crear las 4 líneas del exterior es unir puntos. Es importante destacar nuevamente el orden en que introducimos estos puntos. Como vemos, vamos a introducir los puntos en un sentido antihorario, es decir, vamos a cerrar
por decirlo así, el contorno de lo que viene siendo nuestra superficie de manera antihoraria. Es decir, vamos a unir los puntos 1, 2, 3, 4 en orden con estas 4 líneas. Y lo que sería la circunferencia del interior la vamos a definir, como ya dijimos, con dos semicircunferencias. Entonces la circunferencia 5 y 6, digamos que son los que nos van a generar la circunferencia completa. Esto ya nos va a servir más adelante para generar lo que es la superficie en este caso. Simplemente para ver nuestros resultados, vamos a guardar nuestro código y una vez guardado, vamos a ir al Gmesh. Vemos que ya tenemos aquí los puntos que previamente habíamos creado y vamos a buscar aquí en geometría, en la barra lateral, vamos a buscar este botón que se llama Reload Script. Al hacer esto, el código se nos va a actualizar y simplemente va a tomar los cambios. En este caso vemos que se crearon todas nuestras curvas. Ahora procederemos a crear las superficies. El último paso para crear nuestra malla de elementos finitos es crear la superficie sobre la cual vamos a crear esta malla 2D. En este caso vemos que previamente a la creación de la superficie debemos crear una entidad llamada Curve Loop. Esto básicamente sería lo que llamaríamos un ciclo de curvas y consiste simplemente en unas curvas que constituyen un contorno cerrado. En este caso vendría siendo algo como esto. Vemos que si unimos estas 4 líneas en este sentido, las flechas indican un sentido, lo que vamos a obtener es un contorno cerrado, en este caso un polígono cerrado. Esto lo que nos va a permitir es crear una superficie cuyo contorno sea este. Ahora, como recordamos que tenemos dos semicircunferencias, también podemos unirlas de esta manera. Unimos esta línea que recordemos creamos así y luego esta que recordemos creamos así. Y lo que obtendríamos sería una figura cerrada, un contorno cerrado. Estos curve loops van a ser muy importantes porque a la hora de definir una superficie nos determinarán lo que son el contorno exterior y agujeros dentro de la superficie. En este caso, simplemente para definir un curve loop, lo que haremos será utilizar esta sintaxis. Tendrán también una etiqueta asociada y lo que haremos será pasarle acá una lista de etiquetas, es decir, una lista con las curvas que se van a ir uniendo en el orden en que se van a ir uniendo y teniendo en cuenta el sentido. Esto es importante porque recordemos que nuestras curvas, digamos estas líneas rectas las trazamos en estos sentidos que marcan las flechas. ¿Qué pasaría si esta línea superior, en este caso la línea 3, no la hubiésemos trazado de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha? Es decir, hubiéramos puesto este punto como el inicial y este como el final. Pues no tendríamos realmente mucho problema, pero lo que tendríamos que hacer sería, cuando introduzcamos su etiqueta en la lista, tendríamos que ponerle un signo negativo. En este caso sería un -3, dado que esto lo que hará será que el curve loop tome aquella línea que tenga una etiqueta negativa en el sentido contrario a como nosotros la definimos. Simplemente para evitarnos inconvenientes con esto, lo que hicimos fue desde el inicio crearlas en el sentido en que las íbamos a unir. Entonces en este caso no tendremos problema con introducir un curve loop 1 que una las superficies 1, 2, 3 y 4 en ese orden. Y lo mismo el curve loop 2 será esta circunferencia. Crearemos un curve loop que una estas dos semicircunferencias nuevamente están en este sentido creadas, entonces no habrá necesidad de utilizar signos negativos en este caso. Finalmente, la última entidad que vamos a ver son las superficies, es decir, entidades con dimensión 2. Ya que vimos cómo se crean y en qué consisten los curve loops, vemos que realmente tienen toda la utilidad aquí en el momento de crear superficies, puesto que las superficies justamente se definen a partir de estos ciclos de curvas. Básicamente la sintaxis para crear una superficie plana, en este caso 2D, es bastante sencilla. Simplemente utilizaremos este comando plane surface, nuevamente como siempre una etiqueta, y le vamos a pasar una lista de etiquetas. ¿Etiquetas de qué? De curve loops que hayamos creado anteriormente. ¿En qué consiste esto? Básicamente, al pasarle una lista, lo que haremos será decir que la primera etiqueta que nosotros le pasemos corresponderá al loop que represente el contorno exterior de la superficie. En este caso nosotros claramente, remitir el ejemplo que estamos creando, vemos que esta superficie, las superficies se identifican fácilmente, digamos de manera visual en el programa por estas líneas punteadas
que muestran más o menos cómo está definida. Entonces, recordemos que con lo que sería este rectángulo estamos encerrando la superficie. Ya creamos un curve loop que, digamos, me encierra esta superficie, es decir, me une las líneas 1, 2, 3 y 4. Entonces, ese curve loop 1 que constituye este rectángulo sería el primero que pasaríamos en la lista de etiquetas. Como en este caso, para este ejemplo, la superficie 1 tendría el borde, los bordes externos serían el curve loop 1, y de ahí en adelante, desde el segundo y todos los que introduzcamos aquí en esta lista, todos van a ser agujeros dentro de la superficie. Digamos, si tuviésemos más agujeros circulares o con forma de polígonos, pueden ser, digamos, de cualquier manera. Polígonos pueden ser, digamos, de cualquier manera. Recordemos que los curve loops son generales para cualquier tipo de curva que nosotros estemos uniendo. Básicamente, desde el segundo en adelante son agujeros. Entonces, el primero que pasemos será el contorno exterior, y de ahí en adelante, pues en este caso solo tenemos un agujero, entonces solo pasaremos uno más. Este segundo será el curve loop 2, es decir, el borde interior, la circunferencia, es decir, un agujero. Básicamente, si no tuviésemos agujeros, simplemente pasaríamos una lista de un elemento, en este caso el borde exterior de la superficie. Básicamente esta es la sintaxis para crear una superficie, y ya pasaremos a verlo en acción en el código para terminar de crear nuestra malla. Ya estamos nuevamente aquí en nuestro código. Simplemente lo que haremos será agregar estas nuevas líneas para crear los curve loops de los que hablamos previamente y la superficie con la sintaxis que recién acabamos de ver. Esto lo podemos ver en simultáneo con esta imagen que estoy mostrando de lo que llevamos hasta ahora, y vemos que pues todo es muy consecuente con lo que queremos hacer. Ya explicamos por qué se unieron de esta manera estas curvas, ¿sí? Y estas dos que serían las semicircunferencias. Notemos que las etiquetas coinciden perfectamente. Las líneas 1 a 4 vendrían siendo las del borde exterior, justamente las que queremos unir acá, y las curvas 5 y 6, que serían las semicircunferencias, justamente las estamos uniendo para formar lo que sería la circunferencia completa. Finalmente, tal como lo acabamos de definir, la superficie plana número 1 la vamos a definir como una superficie cuyo borde exterior es este curve loop que define el borde externo, y cuyo agujero, en este caso el único agujero, estará conformado por esta circunferencia. Finalmente, ya con lo que tenemos aquí, podemos nuevamente guardar y pasamos a el Gmesh, en el cual nuevamente en este botón Reload Script vamos a ver los cambios que se aplicaron. Lo único que vemos es que aparecieron estas líneas punteadas que indican una superficie. Como vemos, tenemos aquí, ahí nos aparece superficie plane 1, y las curvas del borde son las 1, 2, 3 y 4, y en este caso 6 y 5 los toma como unos, digamos, lo que vendría a conformar el agujero, ¿sí? Básicamente hasta aquí ya tenemos nuestra superficie, y simplemente vamos a ver un último paso antes de crear nuestra malla. El último concepto que nos puede ser muy útil para la creación de una malla en Gmesh es el de grupos físicos. Básicamente un grupo físico nos permite diferenciar ciertas entidades que queremos destacar por tener una cierta característica. Por ejemplo, si nos remitimos al ejemplo que venimos trabajando, que es este que muestro en pantalla, podremos ver que tenemos dos curvas en particular que nos interesan. En este caso, la curva superior nos interesa dado que tiene una condición de carga, y la curva inferior nos interesa dado que tiene una condición de apoyo. Igualmente nos podría interesar unos puntos o una o varias superficies. En este caso, simplemente vamos a tomar como grupo físico las dos líneas que muestro acá y la superficie. ¿Por qué la superficie? Y esto es una anotación bastante importante. Cuando se define al menos un grupo físico, el Gmesh únicamente reporta los nodos que pertenecen a alguno de estos grupos físicos. En este caso, los nodos que pertenecen a alguno de estos grupos físicos. En este caso, el Gmesh crea nodos en todos los puntos que se creen. Es decir, el punto 5 que creamos en el medio del círculo, ahí crearía un nodo, y naturalmente lo exportaría dentro del archivo de la malla.
El problema es que nosotros no queremos tener este nodo porque realmente no hace parte de la malla. Para solucionar esto simplemente crearemos una superficie física en la que incluiremos nuestra superficie, en este caso la única que creamos, y con ello nos aseguraremos de que el nodo que no pertenece a esta superficie pues simplemente no quede reportado, porque esto nos podría llevar luego a errores en el momento de leer el archivo. Entonces vamos a ver cómo se crean estos grupos físicos. Entonces, volviendo una vez más a nuestro código, vemos que ya tenemos hasta la superficie creada. Lo que haremos será agregar las líneas correspondientes a los grupos físicos. Entonces vemos que vamos a crear dos curvas físicas con la función que acabamos de ver, physical_line, y recordemos que a los grupos físicos les podemos asignar un nombre. Bien puede ser un nombre o bien puede ser una etiqueta numérica. En este caso, por facilidad, muchas veces trataremos de introducir un nombre que nos permita saber de qué estamos hablando. Y en este caso, la línea borde inferior será nuestra curva 1. Y la curva número 3, es decir, la superior, lo llamaremos carga, dado que según el problema que queremos modelar, tenemos una carga aplicada sobre esta línea. Y como dijimos, crearemos una superficie física, la que llamaremos mi superficie, con la superficie número 1. Con lo cual ya tendríamos nuestro problema solucionado y agregaremos estas líneas que simplemente complementarán el programa. Este comando mesh simplemente lo que hace es que genera la malla, es decir, obliga al Gmesh a que tras crear la geometría adapte una malla de dimensión 2. Y posteriormente estos son simplemente, digamos, interruptores para ciertas opciones. Surface Faces activa lo que se dirían las caras de los elementos finitos para que se vea un poco mejor. Y Mesh.Points lo que hace es activar que se vean los nodos de la malla, para que veamos pues de una mejor manera cómo está constituida. Y finalmente el comando Save lo que hace es guardar un archivo .msh, que esta es la extensión que utiliza el programa por defecto para guardar mallas. Simplemente nos exporta este archivo y ya tendremos nuestra malla lista. Entonces, pasando a lo que es el Gmesh, simplemente guardamos nuevamente nuestro archivo, abrimos donde lo teníamos y nuevamente buscamos el botón Reload Script y vemos que ya nuestra malla de elementos finitos ha sido creada. Tal como lo definimos, vemos que alrededor del círculo se nos crearon elementos finitos mucho más pequeños para adaptarse mejor a la geometría curva de esta circunferencia. Y vemos que ya en el resto, pues los elementos finitos toman un tamaño mucho mayor, tal como lo definimos. Y en este caso ya tendríamos creada nuestra malla de elementos finitos. Por último, cabe destacar que si activamos ciertas opciones, en este caso de visibilidad de la malla, desactivamos las caras de los elementos finitos y en geometría activamos la descripción de las superficies, vamos a ver en este caso que tal como nosotros lo definimos, la línea 3 pertenecerá a una curva física que se llamará carga y la línea 1 pertenecerá a una curva física que se llamará borde inferior, y tal como lo definimos también, nuestra superficie 1 pertenecerá a una superficie física que llamamos mi superficie. Finalmente, todo esto que acabamos de crear, esta malla, nos quedará guardada en un archivo de formato MSH, como lo vimos, que es este formato de acá, más o menos. Pues este archivo, digamos que es un tanto complejo de entender, y pues finalmente si nosotros queremos obtener los resultados de la malla, pues deberemos, digamos, interpretar cómo se reportan resultados en este archivo. Dejaré un link hacia el manual de referencia en la parte donde se explica más o menos cómo funciona este archivo. Advierto que es un tanto complejo, pero pues es de prestar atención a lo que se explica allí. Sin embargo, también dejaré un link a mi repositorio donde podrán encontrar algunas funciones útiles que creé para leer esta malla en el lenguaje de programación Python, tanto para leer lo que serían las coordenadas de los nodos como la matriz de interconexión nodal, que es lo que principalmente necesitamos. Adicionalmente, una función que permite leer estos grupos físicos y los nodos asociados a estos. Sin más, espero que el tutorial les haya sido muy útil y muchas gracias por verlo.